Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Importante, el segundo día de la Asamblea General de Naciones Unidas, pudimos ver sobre todo dos expresiones muy importantes. La presencia del presidente de Siria desde 1967. No venía un jefe de Estado de Siria y después de la revolución árabe de la primavera, todos los cambios que pudieron haber en Siria fueron difíciles, mientras que en Libia con Gaddafi cayó, en Túnez Ben Ali cayó también y por supuesto Mubarak en Egipto, pero en Siria, protegido y ayudado por Irán, mantuvieron al gobierno de Bashar al-Assad, hasta que ahora, producto de un cambio interno, una revolución, hay un nuevo gobierno que despertó muchísimas dudas por su sentido radical del Islam. Sin embargo, parece que se están adaptando al sistema democrático occidental, a los partidos políticos, a la división de poderes y a una constitución que están discutiendo. Fue sorpresivo la presencia del jefe de Estado nuevo de Siria anunciando elecciones y sobre todo la presencia de Zelensky, reivindicado por el presidente Trump, ahora sí con todo el apoyo de Estados Unidos y pidiendo fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero también América Latina estuvo presente. En el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló las urgencias de América Latina y atacó fuertemente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la situación de la geopolítica regional y particularmente por lo que llamaba el genocidio frente al pueblo palestino. Aunque en el fondo toda América Latina ha tenido permanentemente relaciones con Israel, hay críticas que se han venido haciendo, sobre todo con la ocupación a Palestina, y naturalmente piden el fin de la guerra. Fue un tono muy duro el de Boric, al fin y al cabo es el representante de la izquierda latinoamericana, y por supuesto tiene la idea, como todos los presidentes, de dos estados independientes y soberanos, el palestino y el israelí. En su último discurso como presidente de Chile ante la ONU, Gabriel Boric pronunció una dura condena contra el gobierno israelí por el conflicto con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. La guerra estalló tras un ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 que dejó 1.218 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Al menos 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto a causa de las represalias israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que tomó el poder de ese territorio en 2007. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. Chile y los territorios palestinos han forjado una estrecha relación desde la migración que comenzó en el siglo XX. La comunidad palestina en el país suramericano es de cerca de 500.000 de personas, la mayor colonia árabe fuera de Oriente Medio. Desde 2011, Chile reconoció a Palestina como Estado y luego apoyó su ingreso en la UNESCO. En noviembre de 2023, Boric retiró al embajador chileno en Tel Aviv. Desde entonces, Chile no cuenta con embajador en Israel, aunque no ha rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas. Los presidentes latinoamericanos que están presentes y los ministros de Relaciones Exteriores van a intervenir. Ya lo hizo el presidente Lula en primer lugar, pero eso por un privilegio especial que desde 1947 tiene Brasil. Cuando recién creadas las Naciones Unidas en el 1945, se decidió que Brasil encabezara la primera ronda de intervenciones. Posteriormente se ha aceptado que sea la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, una mujer, la que interviniera ayer, después el presidente Trump como anfitrión de Estados Unidos y después Brasil. Pero hoy vinieron los nuevos presidentes de América Latina, en el caso ya lo vimos de Chile, pero Gustavo Petro de Colombia también. En este sentido fue dirigido fundamentalmente contra el presidente Trump por la actitud de la violencia y pide un proceso penal contra su homólogo estadounidense de atacar supuestas lanchas dentro del Caribe de narcotraficantes sin haber una orden ni un debido proceso ni una investigación a fondo, con lo cual señala el presidente Petro puede ser sometido a un tribunal internacional. El presidente Trump. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes ante la ONU abrir un proceso penal contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar la orden de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluya el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump.
que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. El mandatario colombiano insistió en que los muertos no eran los grandes capos de los cárteles que en realidad viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU, Petro aseguró que sospechaba que algunas de las víctimas eran colombianos y aseguró que Trump tiene supuestamente asesores que están aliados desde hace décadas con los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia. Estados Unidos ha lanzado en las últimas semanas al menos 3 acciones ofensivas contra embarcaciones que supuestamente se dirigían a su país, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos. Trump sacó a Colombia, principal productor mundial de cocaína, de la lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Si bien no implicó sanciones, el retiro de la certificación golpeó la imagen de Petro, a quien Washington culpa de no hacer esfuerzos suficientes para reducir el número de narcocultivos en el país sudamericano. Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración ha hecho las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda. En la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas son 193 estados, son unos 4.000 delegados de todos los gobiernos del mundo, de todos los signos, y que, como decía el rey de España cuando intervino, si no existieran las Naciones Unidas habría que crearlas porque es un foro para la paz, para la seguridad y sobre todo para el diálogo. Estaban muy contentos, por eso decíamos, con la primera vez desde el 67, que viniese un presidente de una Siria nueva, diferente, distinta, o que incluso Israel, que está siendo señalada, pueda hablar y explicar qué es lo que está pasando, lo mismo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el presidente de Rusia, Putin, y seguramente las altas autoridades de China estarán presentes. Lo importante es, ayer en los pasillos se reúne la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, pero también en los comentarios extrañó mucho el discurso de Trump, porque después de haber despreciado a Zelensky en las primeras reuniones y llamar al presidente Putin a un diálogo de paz y a solucionar el problema de la guerra, sin embargo, en esta situación, el presidente Trump dijo que Rusia era un tigre de papel, que no temía ninguna amenaza, y le dio el respaldo total al presidente Zelensky, quien, por supuesto, le agradeció en la intervención general. Por eso analizamos un poquito más a fondo el tema de la presencia y el editorial sobre Trump en Naciones Unidas y posteriormente las entrevistas de siempre. Como siempre en las Naciones Unidas, cuando comienza la conferencia general, la primera intervención es del presidente de la Asamblea General, en este caso una mujer de Alemania. Luego el secretario general de Naciones Unidas y posteriormente el presidente de los Estados Unidos como país anfitrión. Y Brasil desde 1947 siempre inaugura como primer país el orden del día, intervención importante la de Lula da Silva, en una línea intermedia entre las potencias y la fuerza que tienen los BRIC y el tercer mundo. Pero la prensa internacional en el día de hoy es fundamental la crítica y el señalamiento que hacen al giro copernicano que hizo el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, frente a la situación de Rusia y Ucrania. Es un giro de 180 grados, dice la prensa española. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que Ucrania era capaz de ganar la guerra contra Rusia y podría recuperar todos los territorios ocupados por Moscú y regresar a sus fronteras originales. Después, dijo el presidente, de comprender plenamente la situación militar y económica en Ucrania y Rusia y ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, es capaz de contraatacar y recuperar sus territorios. Así lo dijo también, no solamente en la red social, sino en las declaraciones de prensa, después de reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de la ONU. Insistió en que era necesario a la OTAN incorporarse más y regresar a las fronteras desde que comenzó este conflicto y además que Europa financiara junto con ellos esta nueva situación. El periódico Sky News se pregunta si este es el mismo Trump que trató tan mal al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de la Casa Blanca en febrero, sacó del anonimato al presidente ruso Vladimir Putin el mes pasado en la cumbre de Anchorage. Durante meses el presidente Trump insistía que quería convencer al presidente ruso de entrar en negociaciones de paz y argumentaba que Ucrania debía ser realista sobre su perspectiva a largo plazo y su desventaja militar, sugiriendo que tendría que ceder el territorio ya perdido para poner fin a la guerra. Su cambio de retórica y su evaluación estratégica de la guerra en sí sugiere que el presidente norteamericano esté aceptando el hecho de que sus gestiones diplomáticas con Putin no han tenido éxito
Por eso Donald Trump no solo elogió a Ucrania y al señor Zelensky, quien con toda la fuerza trata de seguir la guerra, sino que también se burló de Rusia y la refirió como un tigre de papel que lleva 3 años y medio luchando sin rumbo y que si fuera una potencia realmente militar debería haber ganado hace tiempo esta batalla. Afirmó también que la OTAN debería derribar aviones rusos. Estos violaban el espacio aéreo de la OTAN, como ha ocurrido con Polonia y Estonia. Fue una sorpresa en esta Asamblea General de Naciones Unidas con la intervención del presidente Trump, donde estaban presentes jefes de Estado, de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Además, los europeos se mostraron sorprendidos porque se desconocía ese cambio en la política norteamericana hacia Ucrania. El Wall Street Journal advierte que hay que tener cuidado porque la postura de Trump ha cambiado con frecuencia durante los 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania y en ocasiones ha expresado su deseo de castigar a Rusia amenazando con sanciones adicionales antes de dar marcha atrás. Igualmente señala que los mensajes de Trump sobre Ucrania con los últimos días han sido a veces inconscientes y a veces ambiguos y el New York Times por su parte no se hace muchas ilusiones. En lugar de buscar, dice el periódico, la paz, el presidente Trump parece ahora desentenderse del conflicto en Ucrania y dejar más la responsabilidad a los europeos y a la OTAN. Y aunque Trump ofreció seguir vendiendo armas a Europa, que luego podría suministrarlas a Ucrania, no dijo nada sobre un nuevo apoyo de Estados Unidos. La conclusión es que hay que esperar, más allá de Naciones Unidas, que el presidente vuelva a Washington a poner a Estados Unidos al lado de la OTAN y Ucrania con dinero y equipo. Sin resolver el problema de Rusia y Ucrania y sobre todo el del Medio Oriente entre Palestina e Israel, no tendrá nunca el Premio Nobel de la Paz que tanto ha aspirado.